y ser fuerte con las personas para ser débil con Repsol no es la mejor tarjeta de presentación. Atención, seguidores de Izquierda Sin Filtro. Lo que está pasando en el Congreso es una auténtica vergüenza. Una muestra descarada de cómo el Partido Popular sigue defendiendo los intereses de los ricos mientras le da la espalda a la gente común. Óscar Matute ha dejado las cosas claras y ha destrozado al PP en una intervención que ha dejado a los caciques de la derecha temblando. Y es que la realidad es esta. El PP no tiene el más mínimo pudor en proteger a los poderosos, en agachar la cabeza ante las grandes empresas, en rendirse ante los intereses de las multinacionales mientras la gente de a pie sigue viendo cómo su vida se hace más y más difícil. Es ahora cuando debemos abrir los ojos, cuando tenemos que desenmascarar de una vez por todas cómo esta derecha miserable solo busca favorecer a los de siempre a costa del sufrimiento de la mayoría. Óscar Matute ha hablado alto y claro sobre lo que de verdad importa. Las empresas energéticas están amasando miles de millones de euros en beneficios mientras la gente no llega a fin de mes, mientras hay familias que tienen que elegir entre pagar la luz o comer. Y a pesar de todo esto, el Partido Popular tiene la desfachatez de plantear enmiendas que solo benefician a estas grandes corporaciones, pretendiendo recortar el gravamen a las energéticas, asegurándose de que las multinacionales sigan ganando a costa del pueblo. ¿Cuánto más nos van a seguir tomando por idiotas? No es una casualidad, no es un error, es su plan. Un plan perfectamente calculado para que los ricos lo sigan siendo y para que la gente trabajadora siga soportando todo el peso del sistema. Pero Matute no ha dejado lugar a dudas. Bildu va a votar en contra de esas enmiendas porque es una absoluta vergüenza que en un país donde la desigualdad sigue disparándose, la derecha quiera seguir beneficiando a los que ya lo tienen todo. Desde 1995, la desigualdad en el Estado español jamás ha bajado del 18% y ha llegado a picos del 22 a 23%. ¿Y quiénes son los responsables? Políticas fiscales injustas que protegen a los poderosos, que cargan sobre los trabajadores el peso de sostener el Estado mientras los grandes empresarios y los multimillonarios encuentran siempre la forma de pagar menos. Y ahora quieren seguir en la misma línea, con un PP que pretende que las energéticas sigan amasando beneficios obscenos sin pagar lo que les corresponde. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto? Es ahora cuando tenemos que decir basta. Cuando tenemos que plantar cara y exigir que sean los que más tienen los que de una vez por todas paguen lo que deben. Porque si no lo hacemos, si seguimos permitiendo que nos roben en nuestra propia cara, ¿qué nos espera en el futuro? Más precariedad, más pobreza, más desesperación mientras ellos se siguen forrando. Matute ha sido rotundo. No se puede sostener una sociedad que avance hacia la erradicación de la desigualdad si los que más tienen no pagan más. Y esto no es una opinión, esto es un hecho. Un hecho que la derecha se niega a aceptar porque su lealtad no es con la gente, su lealtad es con los millonarios, con los empresarios sin escrúpulos, con los amos del IBEX 35 que los financian y les dictan sus políticas. Es un juego sucio, un engaño constante, una estafa en la que los de siempre siguen acumulando riquezas mientras el resto nos hundimos en un pozo cada vez más profundo. Y ahora, cuando se les plantea la posibilidad de poner un simple gravamen para que las energéticas devuelvan una pequeña parte de lo que han robado a la gente con tarifas abusivas, cuando se les dice que ya basta de tanto saqueo, el PP salta como un resorte para proteger a sus amos. ¿Cómo es posible que tengamos que estar peleando por algo tan básico, por algo tan evidente, por algo que cualquier persona con un mínimo de sentido común entendería? Es simple, el PP no gobierna para el pueblo, el PP gobierna para los de arriba, para los que tienen poder, para los que les llenan los bolsillos. Y aquí está el quid de la cuestión. Las energéticas han acumulado 7.700 millones de euros en beneficios en un solo semestre. 7.700 millones. Mientras tanto, los precios siguen disparados, las facturas de la luz ahogan a miles de familias, los salarios no suben al mismo ritmo que la inflación y la precariedad laboral sigue extendiéndose como un cáncer. Pero el PP no ve ningún problema en esto. Para ellos, la prioridad es proteger a los que ya tienen todo y asegurarse de que su riqueza siga creciendo. ¿Y a costa de quién? De ti, de mí, de todos los que cada día trabajamos más para ganar menos. Es una auténtica vergüenza, es un insulto, es un robo descarado y cínico que no podemos seguir permitiendo. Pero hay algo que deja en evidencia el nivel de servilismo del PP. No solo defienden a las energéticas, sino que además pretenden recortar el gravamen a estas empresas cuando ese dinero ya está presupuestado en la comunidad autónoma vasca. ¿De dónde van a sacar los 67 millones de euros que dejarían de recaudarse si el PP se sale con la suya? ¿A quién le van a quitar ese dinero? Porque está claro que no se lo van a pedir a las energéticas. Así que la pregunta es, ¿de qué servicio público van a recortar? ¿A la sanidad? ¿A la educación? ¿A las ayudas sociales? La respuesta es obvia.
Si el PP sigue en su empeño de proteger a las grandes empresas, ese dinero lo acabará pagando la gente común. Y ahora es cuando tenemos que preguntarnos, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando esto? ¿Cuánto más vamos a permitir que nos sigan robando la cara mientras nos dicen que es por nuestro propio bien? Óscar Matute ha dejado claro que Bildu no va a ceder ni un centímetro en esta lucha. Van a pelear para que el gravamen se mantenga, para que se transforme en un impuesto permanente, para que las energéticas devuelvan al pueblo lo que le han arrebatado durante años. Y ahora es cuando nosotros también debemos alzar la voz. Ahora es cuando debemos dejar claro que no vamos a permitir que la derecha siga vendiéndonos a los intereses de los poderosos. Basta ya de este atraco. Hagámosles frente. El mensaje de Óscar Matute ha sido un auténtico torbellino de realidad para el Partido Popular. Pero esto no acaba aquí, porque ahora es cuando entramos en el terreno más pantanoso, el que la derecha trata de ocultar a toda costa, el que deja en evidencia su absoluta sumisión a los poderes económicos y su desprecio total por la gente trabajadora. Porque la gran pregunta sigue en el aire. ¿A quién quieren realmente beneficiar las medidas que el PP defiende con tanta vehemencia? ¿A la gente de a pie que se deja la piel para llegar a fin de mes o a las grandes corporaciones que siguen acumulando millones obscenos mientras nos piden sacrificios? Porque cuando hablamos de gravar a las energéticas, estamos hablando de empresas que han registrado beneficios de 7.700 millones de euros en un solo semestre, una cifra que haría temblar a cualquier persona con un mínimo de conciencia social. Y sin embargo, la derecha política no tiene ningún pudor en salir a la palestra a defenderlas, en arrodillarse ante ellas y en hacer el papel de voceros de los grandes magnates, con la desfachatez de presentarse como los auténticos defensores del pueblo. Pero, ¿qué pueblo? Porque lo único que queda claro es que para ellos, la gente trabajadora no forma parte de ese concepto. Para ellos, pueblo significa bancos, fondos buitre y consejos de administración donde los mismos políticos que hoy nos venden estas mentiras acabarán sentados cobrando sueldos millonarios. Comenzaré señalando algo poco sorprendente, y es que nuestro grupo, el Grupo Euskal Herria Bildu, va a votar en contra de las enmiendas que vienen del Senado, que son enmiendas del Partido Popular, y que creemos que van en la dirección contraria de justo lo que entendemos que hay que hacer para buscar un escenario diferente al actual. Y lo digo así porque creo que el escenario que actualmente abordamos es un escenario, y cojo datos que el propio Partido Popular ha señalado en esta tribuna en más de una ocasión para lanzárselo contra el Gobierno, que no nos pueden dejar indiferentes. Por ejemplo, el dato de FOESA en torno a los índices de desigualdad, una desigualdad que en el Estado español, desde el año 1995, que es desde cuando empiezan a hacerse estas mediciones, señala que nunca ha estado por debajo del 18%, llegando a picos del 22 y 23%. Es decir, la desigualdad. Y precisamente creemos que era importante empezar por esto, porque este debate que estamos hablando siempre corre el riesgo de perderse por terrenos complicados para el lógico entendimiento de la gente, porque nos metemos en tecnicismos, porque nos metemos en palabras de carácter económico que hacen que no entendamos qué es realmente lo que se está jugando en esto. Sinceramente, seguramente en esta Cámara la mayoría de los diputados y diputadas estarán de acuerdo en que la política fiscal tiene que servir para redistribuir la riqueza, para que la riqueza permita sostener el estado del bienestar. ¿Y qué es el estado del bienestar? Sino gozar de unos servicios públicos al alcance de todos y todas que nos permitan a todos gozar con un cierto umbral de dignidad desde el que poder desarrollar o proyectar nuestras vidas. Bien, pues esto no se puede hacer con políticas fiscales que pretenden seguir manteniendo una situación en la que los que más tienen no son los que más pagan. Y esto no es una frase vacía o una frase grandilocuente. Esta es una constatación objetiva de la realidad. Porque todos y todas sabemos que las rentas del trabajo, es decir, lo que aportan los y las trabajadoras del conjunto del Estado español, pesa más en el volumen recaudatorio, en el dinero del que cuenta el Estado, que las rentas del capital, que son aquellas que tienen precisamente los que más tienen. Por tanto, hablamos de progresividad y de justicia social, y para hacer justicia fiscal, y progresividad, redistribución de la riqueza, lo que hace falta son políticas impositivas que graven más a quien más tienen, que recauden más de quien más tienen. Y eso es lo que Euskal Herria Bildu ha pretendido hacer en todo momento y en toda circunstancia. Porque es difícil sostener una sociedad que avance en la erradicación de la desigualdad si no se hace de ese modo, desde una lógica tan sencilla como la de que quien más tenga, más pague. Y lo hacemos también desde la convicción de que se pueden concertar y respetar los niveles de autogobierno existentes, aunque a algunos y a algunas nos gustaría que fueran mucho más allá, hasta lo pleno, hasta la soberanía plena de nuestra nación o de nuestras respectivas naciones.
Pero se puede y se debe respetar el autogobierno existente y, por tanto, estamos de acuerdo con que se concerten y se hagan los convenios con las haciendas forales. ¿Por qué? Por una cuestión, como acabo de señalar, de puro objetivo soberanista. ¿Pero para qué? Y es tan importante como el por qué. Para generar más espacios de protección a los ciudadanos y ciudadanas con independencia de dónde han nacido y de con cuánto dinero disponían cuando han nacido. Y creo que es justo señalar que, atendiendo al principio de realidad, hay que poner encima de la mesa los niveles de beneficio, por ejemplo, ya que estamos hablando de ello, y ahora me voy a centrar, de las empresas energéticas. 7.700 millones de euros acumulan de beneficios en un solo semestre del año 2024. 7.700 millones de euros. Se dice fácil, seguramente contarlo cuesta bastante más tiempo. Y eso en un solo semestre. Y en este contexto hay quien plantea que a las energéticas hay que mimarlas, que a los CEOs de las energéticas hay que escucharles, atenderles y casi diría obedecerles. Y nosotros creemos que ese no es el camino correcto, porque creemos que ese es un camino de desprestigio de la política para el común de los mortales, para el común de los ciudadanos y ciudadanas. Porque ¿cómo les explicamos a ellos que con las rentas de su trabajo soportan en mayor medida el Estado o las administraciones públicas que esos CEOs que tienen que ser magnánimos, generosos, para con aquellos que acumulan estos beneficios cuando esta gente o cuando los ciudadanos y ciudadanas tienen dificultades para llegar a fin de mes? Y también lo decimos, el 1 de enero va a haber gravamen a las energéticas. Va a haber gravamen a las energéticas. Y vamos a pelear, y estaremos dispuestos a hacerlo con quien quiera, para que ese gravamen se convierta en un impuesto que podamos decidir y dilucidar cómo aplicar en el ámbito de nuestra soberanía y a través de nuestras haciendas forales. Pero va a haber gravamen. Primero, hagamos proyecto de ley, transformémoslo en impuesto. Porque también hay que decir, para que la gente lo entienda, por lo menos en la Comunidad Autónoma Vasca, porque les afecta directamente a ellos y a ellas, nos afecta directamente a nosotros y a nosotras, que este gravamen supone 67 millones de euros anuales, que se recaudan y que se quedan en las haciendas forales vascas. Aun siendo gravamen, se quedan en las haciendas forales vascas. Tan es así que en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Vasca ya vienen contemplados los 67 millones que pretenden recaudar para el 2025. Si no fueran dineros que se quedan en los bolsillos de los vascos y las vascas, ¿por qué los incluyen en los presupuestos? Y eso me surge la siguiente pregunta. Si alguien plantea que hay que atender a las reclamaciones de un CEO, digamos de Repsol, ¿cómo pretenden paliar el agujero de los 67 millones de euros? ¿De dónde pretenden quitar 67 millones de euros para tapar ese agujero que puede quedar ahí? Porque esa es la pregunta que seguramente se estará haciendo quien pueda atender a este argumento. ¿A quién se lo van a quitar? No creo, y finalizo ya, que se pueda hacer todo lo que mande y lo que decida Repsol. Sinceramente, no lo creo. Y creo que hay empresas vascas con las que he sido muy crítico en otras ocasiones que ya han señalado que van a mantener su actividad aunque haya gravamen y que van a mantener su sede fiscal en Euskadi aunque haya gravamen. Por ejemplo, Iberdrola. ¿Por qué Repsol, que ni siquiera tiene la sede fiscal en Euskadi, lo tiene que hacer? ¿Cuál es la obediencia soberanista o soberana que nos debemos para con una empresa que ni siquiera está radicada en sede fiscal en Euskadi? Finalizo. Ser fuerte con los débiles, es decir, con la gente, es relativamente fácil, pero no es demasiado honesto. Ser débil con los fuertes es bastante entendible, pero no es muy valiente. Y ser fuerte con las personas para ser débil con Repsol no es la mejor tarjeta de presentación. Habrá gravamen el 1 de enero, pelearemos para que sea impuesto a través de la modificación del proyecto de ley, pero en cualquier caso seguiremos defendiendo que este Estado, que cualquier administración pública tiene que avanzar hacia niveles de cohesión social. Y eso solo se consigue redistribuyendo la riqueza, porque si no estaremos hablando en abstracto, pero cuando hablamos de redistribuir la riqueza hay que ir a las fuentes donde está esa riqueza. Es en este punto donde hay que entender el verdadero significado de lo que Matute ha puesto sobre la mesa. No es solo un debate sobre política fiscal o sobre autonomía económica, es un debate sobre dignidad, sobre justicia social y sobre la desvergüenza con la que los poderosos se benefician de un sistema que está hecho a su medida. Porque si las grandes empresas ganan miles de millones y el PP dice que hay que escucharlas,
entenderlas y protegerlas. La pregunta es, ¿y a los trabajadores quién los protege? ¿A quién escuchan cuando hay familias enteras que no pueden pagar la luz, el gas o el alquiler porque la especulación campa a sus anchas? Lo más indignante de todo esto es que los mismos que se llevan las manos a la cabeza por un gravamen que apenas es una miga en sus inmensos banquetes de beneficios, son los que no tuvieron ningún reparo en permitir la precarización del empleo, en mirar hacia otro lado mientras la burbuja inmobiliaria nos estallaba en la cara, en negar una y otra vez la crisis climática para seguir engordando los bolsillos de las mismas corporaciones a las que ahora les quieren hacer otro favor. Porque aquí no hay dudas ni casualidades. Están al servicio de los mismos de siempre. Por eso, lo que ha hecho Matute no es solo una intervención más en el Congreso, es un llamamiento a abrir los ojos, a dejar de tragar con las mentiras de una derecha que siempre que tiene que elegir entre las grandes empresas y la gente de a pie, escoge los poderosos sin pensarlo dos veces. Y lo peor de todo es que lo hacen con total impunidad, con una arrogancia que insulta la inteligencia de cualquiera que no esté comprado por su propaganda. Pero aquí estamos, dispuestos a seguir desenmascarándolos, a seguir dejando claro que no nos van a engañar, que la política no es un juego de salones de lujo, sino una lucha por la justicia, por la redistribución de la riqueza y por un país en el que la mayoría social no tenga que vivir al dictado de los grandes lobbies. Y que no se confundan, porque esto es solo el principio. El 1 de enero habrá gravamen, y la lucha continuará para convertirlo en un impuesto que garantice que esas empresas devuelvan aunque sea una pequeña parte de lo que le han robado al pueblo. Y si no les gusta, que lloren, porque ya hemos tenido suficiente de su cinismo, de sus falsas promesas y de sus discursos huecos. Ha llegado la hora de poner las cosas en su sitio, y a quienes siguen arrodillados ante los grandes capitales les decimos bien claro, no pasarán.